hija no se ha muerto del COVID, pero la pagamos, que yo no sé, podía haber tenido el mismo final que ha tenido, pero se ha muerto la pobre sin nada, engañada. Ya estamos aquí, buenas noches. Llegan más casos como el de Sonia Sainz Maza, fallecida por cáncer tras no haber sido atendida presencialmente. Les hablaremos de una joven que falleció en julio. Fue operada de una lesión cerebral en Valladolid y la muestra se envió a León. El diagnóstico exacto nunca llegó. La familia no sabe si se perdió o fue el caos generado por la COVID, lo que ralentizó todo. Y siguiendo con la pandemia, les contaremos que todas las aulas del Centro Rural Asociado Siglo XXI de Sotillo de la Ribera permanecen confinadas. Se han detectado 3 positivos entre el profesorado. Al dar al tercer maestro positivo, se procedió a confinar primero un aula de infantil, que era donde estaba la tutora, y después han visto que con 3 maestros positivos en un centro tan pequeño, pues que le han declarado brote epidémico. Y hay sentencia. El jurado popular del caso Silvia Plaza ha declarado a Julián David culpable de asesinato. Por unanimidad consideran probado que actuó movido por celos. Descartan que no fuera consciente por el consumo de drogas y también la posible negligencia médica. Las escuelas infantiles privadas se van a concentrar en los próximos días para denunciar la falta de apoyo de las administraciones durante esta crisis sanitaria. El ayuntamiento se comprometió a incluir estos centros en el plan de ayudas al alquiler, pero se las han denegado. Nuestro sector no estaba determinado en ningún epígrafe, entonces se habló con el alcalde, entonces el alcalde en una reunión con portavoces también de los centros infantiles decidió que sí que nos iba a incluir, que lo incluyéramos en otro epígrafe. ¿Qué ha pasado? Que han salido las ayudas de alquiler y no nos han concedido a ningún centro esa ayuda. En deportes, y tras la decisión de la Federación Española, el tenis de mesa nacional parará hasta 2021. Una prórroga que ha sido aceptada con resignación por el UBU-TPF, que hubiera preferido empezar cuanto antes. Nos viene mal porque nosotros somos un equipo con muchos jugadores locales, jugadores españoles, y van a estar parados en lo que se refiere a la competición bastante tiempo todavía. Avanzamos el tiempo, mañana será un día tranquilo y sin lluvias en toda la provincia. Al amanecer habrá nieblas sobre todo en los valles de los ríos, pero luego nubes altas sin importancia y temperaturas en ascenso con máximas de 24 grados. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad. Hoy nos visita el abogado José Antonio López Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido en tu caso a esta nueva temporada. ¿Cómo afrontas este nuevo curso político, académico, televisivo? Pues con mucho ánimo, mucha fuerza, a pesar de tener que trabajar en agosto y que no hayamos podido descansar en todo el año. Pero bueno, haremos todo lo posible. Ha dolido, ¿eh? Octubre sigue recordándolo. Es que se nota física y psicológicamente se nota el no descansar. Desde luego. Bien, pues a su lado se encuentra el decano del Colegio de Economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje. Buenas noches. Buenas noches. Ha hablado José Antonio del verano. Tenemos una semana maravillosa, prácticamente de veraniega. Por lo menos para octubre, para lo que es, ¿no? Hoy sí, pero los días anteriores ha habido algún día con frío. Bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos a Carlos aquí y a José Antonio también para comentar, hablar de asuntos económicos, porque el Banco de España no descarta escenarios económicos peores a los previstos. En la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Pablo Hernández ha dado algunas recetas para encarar los próximos meses. Asegura que hay que inyectar capital a las empresas, reclama reformas estructurales de las políticas de empleo y un buen aprovechamiento de los fondos europeos, pero defiende que el único camino son los grandes consensos. Creo que debemos ser conscientes de la magnitud del reto al que nos enfrentamos, consistente en la restauración de una senda de prosperidad y oportunidades para todos, un diagnóstico adecuado de la situación y una actuación decidida por las políticas nacionales que ayude a aprovechar plenamente las oportunidades que nos ofrece la Unión Europea son precondiciones absolutamente esenciales para el bienestar futuro. De ahí que, permítame que insista en abogar porque ustedes alcancen acuerdos políticos y sociales amplios. Carlos, ¿qué opinas de esta receta que ha dado el gobernador?
Pues hombre, que tiene poco que ver con lo que estamos oyendo todos los días que quiere hacer el Gobierno, pero esto suele ser habitual, que la opinión del gobernador del Banco de España no coincida con las políticas que se están llevando a cabo. Y bueno, pues no hay más que ver qué es lo que ocurre en el resto del mundo, qué es lo que se está haciendo y aún así yo creo que la situación actual es mejor de lo que cabía esperar, que en marzo y en abril realmente con la situación que vivimos era casi imposible prever que a estas alturas la mayor parte de la economía esté activa, se ha recuperado casi todos los sectores y esto no sea una debacle, que estamos en un momento duro, sobre todo porque el desempleo está creciendo, pero en cualquier caso yo creo que la situación es mucho menos dura de la que se podía prever. Desde mi opinión, el plantear escenarios futuros mucho peores lo único que genera es desánimo y no se debiera de hacer si uno no tiene seguridad, y yo creo que en estos momentos seguridad es en casi nada. Además de hablar de inyectar capital a las empresas, además de hablar de políticas estructurales de empleo, ha hablado de consenso político, José Antonio. Todo el mundo lo dice como si fuéramos los únicos que no nos ponemos de acuerdo, ¿no?, en el Parlamento. Es obvio, a las vistas estamos, pero si partimos de la base que desde el equipo de gobierno no se han presentado ni siquiera unos borradores de lo que son o lo que van a ser los presupuestos, hasta hoy mismo, o se han avanzado hoy mismo o ayer, tampoco se va a poder alcanzar un consenso cuando parece ser que lo que se pretende desde el gobierno es una adhesión, no un consenso, no llegar a un acuerdo, sino simplemente como si fuese un contrato de adhesión. Estos son lentejas, si usted las quiere, bien, y si no, pues lo sacaremos adelante de otra forma y manera. Bien, pues vamos con más asuntos económicos porque el Gobierno ha dado el primer paso para elaborar los presupuestos, al hilo de lo que decías tú, José Antonio, con una subida histórica del techo de gasto. El Consejo de Ministros aprobó que sea de 196.000 millones de euros, un 50% más que el anterior. Una necesidad ineludible que tiene nuestro país para contar con unas nuevas cuentas públicas que permitan impulsar el crecimiento económico, combatir la desigualdad y hacer realidad el lema que venimos repitiendo a lo largo de todo este periodo, que nadie se quede atrás. Esto significa que podemos gastar más en las administraciones, algo que estaba muy controlado hasta hace poco, ¿no? Esto es un eslogan publicitario, quiero decir que no tenemos que gastar más porque estamos gastando mucho dinero en ERTEs, porque tenemos más desempleo y porque se están reforzando profesorado y sanidad, entonces no deja de ser un eslogan. Yo de todos modos creo que tenemos que ser muy conscientes que todo lo que gastemos, que no sea inversión, estamos endeudando el futuro de nuestros nietos, ya no de nuestros hijos, sino de nuestros nietos, y habría que preguntarle a los gobernantes si verdaderamente esto es ético. Estamos hablando mucho de dejar el planeta en unas condiciones deseables para las generaciones futuras, pero hay que dejar también la economía y las posibilidades de crecimiento para que ellos no estén pagando los desmanes que se puedan hacer en la actualidad. Y yo creo que en estos momentos gran parte de lo que nos están vendiendo no deja de ser un titular de prensa, pero hay que ser muy conscientes que lo que hay que hacer es poner los medios para que el desarrollo económico y el desarrollo social pueda soportar el estado de bienestar al que nadie queremos renunciar. Pero desde luego esto no se va a resolver solo con gasto. O sea que estamos siendo muy cortoplacistas. Bueno, cortoplacistas no, en la inmediatez más absoluta, entre otras cosas porque ya nos hemos gastado la friolera de 120.000 millones de euros más de lo que teníamos previsto en subsidios y en ayudas, que muchas de ellas han sido necesarias porque si no la situación actual sería imposible y porque gracias a eso siguen vivas muchas empresas que de otra forma el futuro sería imposible. Pero hay que ser muy realista, hay que ser realista y hay que pensar que la recaudación futura no va a crecer, que los fondos europeos parte son a fondo perdido, pero parte va a haber que devolverlos y en cualquier caso todo lo que se haga tiene que tener una tendencia y es que en un futuro más o menos próximo la economía se sujete, o sea, haya un equilibrio presupuestario que permita que el desarrollo económico y social pueda seguir financiando el estado del bienestar. Ya digo que yo creo que es una premisa en la que todos estamos de acuerdo. José Antonio.
La ministra sí que ha dicho que se va a aumentar un 53%, va a alcanzar los 196.000 millones, sí. Ha dicho, pero yo creo que se hace un poco trampa solitario porque no ha especificado que 18.000 de esos millones van directos a la Seguridad Social. Otros 10.000, otros 13.000 van a las comunidades autónomas directamente. Tampoco se ha incluido dentro del gasto los 20.000 millones pedidos al SURE para garantizar los ERTES, para pagar los ERTES. Y entiendo, no es ya un concepto de cantidad también, sino de calidad, dónde se va a destinar o dónde se van a destinar todo ese dinero, porque yo puedo invertir, sí, puedo gastar 196.000 millones, pero si no lo invierto, como dice Carlos, o no lo destino a las necesidades o a esas reformas estructurales que ha solicitado el Banco de España, pues flaco favor lo haremos y la duda no será del 118 del PIB, será del 150. Escuchándote ya no entiendo por qué decía Carlos que es un eslogan publicitario. Porque quitas de aquí, quitas de allí y te quedas con nada, ¿no? Sí, porque realmente las buenas intenciones no pasan de ahí, no pasan de ser buenas intenciones y todos estamos de acuerdo que es mucho mejor tener más dinero para gastar que menos. El problema de el dinero que uno pide prestado o el dinero que le dan es que parte de ello hay que devolverlo y hay que devolverlo con nuestros impuestos. En estos momentos estamos en un nivel de endeudamiento peligroso y las medidas que se tomen han de ser tendentes para que la economía y la sociedad, porque han de ir parejas, funcionen y se consiga el equilibrio, porque si no se consigue el equilibrio, al final el endeudamiento eterno lo único que nos lleva es al desastre. Bueno, subir de impuestos habrá sido sí, José Antonio, con este planteamiento, es imposible. ¿Sí, bueno, no? ya están hablando de subir los impuestos a la sanidad y a la educación privada. El tijeretazo que se va a producir, o entiendo que se va a producir en cuanto a deducciones fiscales, ya lo veremos con la nueva ley de IRPF, pues será tremendo. Aparte de, si no en el tema de las propias empresas y autónomos, en la ley de IVA también metan algún tijeretazo en cuanto a las deducciones aplicables a las actividades económicas. Eso sí lo que quería comentar yo, lo que acabas de sacar, Carlos, porque subir impuestos a la sanidad privada llevará implícito una subida de la prima para cada socio, para cada abonado, para cada cliente, y esto no puede hacer que haya más presión hospitalaria en el sistema público de salud. Habrá personas que no puedan seguir manteniendo los seguros privados, pero aún así se parte de una premisa que no es cierta. O sea, subir impuestos no siempre supone mejorar la recaudación. En estos momentos, si tenemos menos actividad, subiendo impuestos, posiblemente, como mucho, mantengamos la recaudación y después es una medida disuasoria para que todo el mundo pague impuestos, aunque nos parezca mentira. O sea, cuanto a más presión impositiva, pues más resquicios se buscarán para para aquellos que puedan pagar menos impuestos. Por lo tanto, yo creo que de lo que se trata es de ser racional y que los impuestos no lleguen a ser incautatorios. O sea, yo creo que todo el mundo en su sano juicio cree que pagar un 45% de impuestos pues disuade de seguir trabajando, de seguir ganando dinero y seguir creando riqueza. Por lo tanto, yo creo que hay que tener una proporcionalidad y después hay que estar con los países de nuestro entorno, porque de igual forma si somos demasiado voraces en la recaudación impositiva, pues habrá personas que les salga rentable no vivir en España o no hacer negocios en España. Pero digo lo mismo, que en gran parte de estas cosas no dejan de ser un eslogan, que después hay que ver realmente en qué se materializa todo esto que estamos escuchando, que al final tiene mucho de escaparate, tiene mucho de pantalla. Pues igual se materializa en lo siguiente que vamos a ver, porque hoy hemos conocido que el Gobierno quiere crear 800.000 puestos de trabajo en 3 años gracias a los fondos europeos. Lo hará a través del plan de recuperación, transformación y esto que le gusta mucho al presidente, resiliencia, que ha presentado Pedro Sánchez en Moncloa. El pianista James Rose ha interpretado el himno de la alegría para abrir y cerrar la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pedro Sánchez ha esbozado las líneas maestras para que España se reponga tras la pandemia en los próximos 6 años con los fondos europeos. Pero el Ejecutivo concentrará, y este es el anuncio que quiero hacerles, el esfuerzo de movilización de recursos, sobre todo y ante todo en los 3 primeros años, para acelerar la reactivación de la economía. Esto es, el plan tendrá 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026 y un poco más de la mitad, 72.000 millones,
se ejecutarán en el primer periodo. En esos 3 años el Gobierno estima un fuerte impacto en la economía. Y queremos crear más de 800.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos 3 años. El presidente destaca la necesidad de aprobar los presupuestos del año que viene para empezar a aplicar este plan. Que les comunico oficialmente que el Gobierno de España adelantará a los próximos presupuestos generales del Estado 27.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se compromete a eliminar trabas administrativas para este plan que abarca ámbitos como la educación, la sanidad o la cultura, pero en el que priman 2 por encima de todos. La transición ecológica, con más del 37% de los recursos, y la transición digital, con el 33%. Avanza que habrá una comisión interministerial para supervisar el uso de estos fondos. Pues este es el planteamiento de aquí a 3 años, José Antonio. Esta si no fuera porque ya una época sin pandemia también. Sí, sí, si no fuera porque veo ahí al presidente, este plan es propio de Alfonso Guerra. Me ha retrotraído al año 82, cuando Alfonso Guerra prometió la creación de 800.000 puestos de trabajo. Ya vimos lo que sucedió después. Pues bueno, en este caso es un poco complicado en el estado actual asumir que van a poder crear 800.000 puestos de trabajo, porque yo creo que parte de la base del presidente del Gobierno de un control total y absoluto de la pandemia y de la esperanza en que llegue pronto una vacuna. Cuando todos los científicos, pues bueno, salvo aventurados por ahí, afirman que antes de un año no va a existir una vacuna eficaz. Con lo cual, el control de la pandemia, viéndose el estado actual de las cosas, es bastante complicado, y sobre todo cuando hay determinados sectores en los que se van a ver muy afectados por véase la hostelería, por el tema de las restricciones de la libertad de ambulatoria de las personas. Carlos. Bueno, yo realmente creo que sí que es posible la creación de empleo, pero hay que partir de la base que el empleo le crean las empresas. Entonces, de todo lo que hemos oído poco de tejido productivo y economía real, hemos oído bastante de creación de puestos de trabajo públicos, que entonces no hace falta ser un lince, hace falta solo dinero. Quiero decir que si yo voy a crear puestos de más profesores y más médicos, pues no 800.000, muchísimos más. Si me da el dinero Bruselas, ¿qué ocurre? Que esto es sostenible a medio plazo, el resto del crecimiento económico no funciona, ¿no? Y de economía real hemos oído poco. Quiero decir que vuelvo a decir lo mismo, los eslóganes están muy bien, pero después la realidad es muy tozuda y tenemos que ver qué se materializa. Yo creo que es fundamental pensar que tenemos que tener a las empresas trabajando, a las personas trabajando, que en estos momentos es lo que mayor riqueza genera, y tenemos que dar pasos para que estas empresas sean las que generen empleo. ¿Esto está implícitamente en lo que ha dicho el presidente? Pues yo no lo he visto. Yo he visto el tema de la generación de energías, de apostar por energías renovables, pero bueno, a partir de ahí habrá que ver si detrás de este plan de incentivos puede haber unas medidas concretas que potencien el desarrollo de empresas españolas, como en su momento se produjo la expansión internacional de empresas españolas, que llegamos a tener un 35% del PIB en exportación, algo que no habíamos tenido nunca y que fue, yo creo, un éxito, y en estos momentos estamos centrados en otras cosas. Y lo que digo, para mí es muy importante saber que los puestos de trabajo no solo les crea el Estado, que también les crea el Estado, sino que les crea las empresas con unas condiciones razonables y con un impulso en aquellos mercados, no solo interiores, sino exteriores, que nos puedan permitir alcanzar los niveles de renta y los niveles de producción que teníamos hasta este momento. Y esto no se ve porque tampoco es fácil de transmitir a la población. Es mucho más fácil decir, bueno, vamos a crear 800.000 puestos de trabajo no nuevos, viejos, porque los hemos destruido. Entonces, esperamos que aquellos que han perdido su empleo le vuelvan a recuperar, no que los que se incorporan al mercado laboral obtengan empleo, sino las personas que tenían un empleo. Por eso a mí lo de los 800.000 nuevos empleos, no, pues serían viejos empleos, porque son los que hemos destruido, y sería muy bueno que estos empleos volviesen a estar, porque las personas que han estado en el mercado laboral no podemos estar expulsándolas de forma continua, que es lo que llevamos muchos años haciendo, sino volviéndolas a rescatar para que vuelvan a tener una vida ordenada y una vida
como ellos desean. Y también lo que igual muchos ciudadanos anhelan, que les digan ahora mismo, no a 3 años vista, qué hacer para no cerrar su pequeño negocio, ¿no? Porque se estima que el 30% del pequeño comercio va a cerrar este mismo año. Es decir, ¿qué mecanismos podemos articular para que eso no ocurra, ¿no? Eso es lo que quizás la gente ahora mismo demanda. Está claro, si estás al cabo de la calle, pues hablas con personas, de pequeños comerciantes, y ya incluso en elementos de primera necesidad. No nos restringamos única y exclusivamente al sector hostelero. Hablas en el sector textil, y en el sector textil, incluso en esta ciudad, han cerrado unos cuantos comercios. Si vas al producto de primera necesidad, panadería, y hablo de economías del barrio, de economías de barrio locales, han cerrado unos cuantos, y no solo por el sobredimensionamiento del negocio, sino simplemente pues porque no da, porque no les da para mantener los costes que conlleva, y todo motivado por la situación que estamos viviendo. Sí, para mí es un tema de confianza. O sea, si fuese tan fácil como poner dinero encima de la mesa y resolver los problemas de desarrollo económico, les hubiésemos resuelto hace muchísimos años, porque esto ya lo hemos vivido, quiero decir, es un déjà vu de lo que hemos vivido. Entonces hay que hacer más cosas, y desde luego las personas, si no tienen seguridad, si no tienen confianza en el futuro, lo primero que hacen es no gastar, ahorrar, y si no gastamos, pues acabamos parando la economía. Y yo creo que en parte, en estos momentos, la expectativa futura, en parte de la opinión que oímos todos los días, genera mucha incertidumbre, y esto hace que todo el mundo pueda esperar, casi todos podemos esperar en invertir en casi todo, salvo en comer todos los días. Y esto realmente lo único que genera es una parálisis, y hace que la economía empiece a destruirse, y después todo lo que cerremos será muy difícil volverlo a recuperar. Bueno, fijaros la información que aparecía en Diario de Burgos, que más de 500 millones se habían ahorrado los burgaleses durante el confinamiento, durante el estado de alarma. Sí, es obvio, porque no consumes, veías las calles desiertas, obviamente todos los sectores, todo lo que no fuese elementos de primera necesidad, bienes de primera necesidad, alimentación, prensa y poco más, estaba total y absolutamente cerrado, a cal y canto, con lo cual es evidente. Y es más, ahora también, como lo que decía Carlos, existe auténtico miedo de la gente a salir y consumir, o sea, incluso en las tiendas de textil, o sea, no ves unas aglomeraciones, salvo en determinados comercios, como las que había anteriormente, y ya no digamos a tomar una cerveza. Hay gente que no quiere tomar una cerveza. Yo creo que aún así hay que ser optimistas. Yo creo que está en nuestra mano el que esto no vaya a más, en cuanto a que se destruya más empleo y se destruya parte de la riqueza, y hay que ser completamente consciente, y no hay que ser un irresponsable, pero creo que en estos momentos hay una parte de la población que no ha perdido nivel de renta, que puede seguir manteniendo los niveles de gasto que tenía hasta el momento, y que no hacerlo supone penalizar al conjunto de la economía, al conjunto de la sociedad. Bien, pues vamos rápidamente con una última cuestión, porque quiero hacerme eco de una información que ha salido hoy en Diario de Burgos. Ponía de manifiesto que tanto la responsable de Protección Civil de la capital como el máximo responsable de la policía local estaban compaginando sus trabajos como funcionarios con el de profesores no asociados en una universidad privada. En el caso del intendente Fernando Sedano, cuyo sueldo bruto anual es de 100.000 euros, no se ha resuelto su compatibilidad aún, y ya lleva varios meses desde que la pidió. Estamos ante algo que de momento no es ilegal, eso que quede claro, pero hay quien interpreta que puede ser inmoral, teniendo en cuenta su sueldo, y que cobra un suplemento precisamente para evitar esto, Carlos. Pues, los temas morales a cada uno. Quiero decir que cada uno en su conciencia sabrá lo que tiene que hacer. Si no es ilegal y lo puede hacer, pues a cada uno nos puede parecer una cosa distinta. Habrá que saber si para él y para la universidad aporta suficiente valor el trabajo que está desarrollando. Vamos, yo creo que es muy importante que cada uno mire realmente si está haciendo lo correcto. Hombre, quien no hace lo correcto es el Departamento de Personal, que no ha dictaminado si hay incompatibilidad o no tantos meses después, que eso ya no sé si es ilegal o inmoral, pero anormal desde el punto de vista es, José Antonio.
Normal desde el punto de vista de un funcionamiento del departamento en cuestión, desde luego es. Me imagino, hombre, el señor Sedano ha cumplido con el hecho de solicitar su incompatibilidad. Si no hubiese solicitado, daría lugar a una falta muy grave que podría aparejar la separación del servicio. Él lo ha pedido. Si se lo han tolerado o no se lo han tolerado, de hecho se lo están tolerando porque lo está haciendo. Pues bueno, ya es una componente moral que, como dice Carlos, cada uno en su estructura moral determinar si conviene o no conviene hacerlo, o si corresponde o no corresponde hacerlo. Pues veremos a ver qué dictamina ese informe, estaremos pendientes y lo seguiremos comentando en esta mesa. Gracias, Carlos Alonso de Linaje y José Antonio López Rodríguez. Hasta la próxima, que descanséis. Hasta aquí la opinión, 2 minutos y viene muchísima información de este miércoles. Hasta ahora. Mi hija no se ha muerto del COVID, pero la pagamos, que yo no sé, podía haber tenido el mismo final que ha tenido, pero se ha muerto la pobre sin nada, engañada. Ya estamos aquí, buenas noches. Llegan más casos como el de Sonia Sainz Maza, fallecida por cáncer tras no haber sido atendida presencialmente. Les hablaremos de una joven que falleció en julio. Fue operada de una lesión cerebral en Valladolid y la muestra se envió a León. El diagnóstico exacto nunca llegó. La familia no sabe si se perdió o fue el caos generado por la COVID-19 lo que ralentizó todo. Y siguiendo con la pandemia, les contaremos que todas las aulas del Grupo Rural Asociado Siglo XXI de Sotillo de la Ribera permanecen confinadas. Se han detectado 3 positivos entre el profesorado, alumnos y profesores. Se han sometido hoy a la PCR antes de regresar al colegio, previsiblemente la próxima semana. Al dar al tercer maestro positivo, se procedió a confinar primero un aula de infantil, que era donde estaba la tutora, y después han visto que con 3 maestros positivos en un centro tan pequeño, pues que le han declarado brote epidémico. Y hay sentencia. El jurado popular del caso Silvia Plaza ha declarado a Julián David culpable de asesinato. Por unanimidad consideran probado que actuó movido por los celos. Descartan que no fuera consciente debido al consumo de drogas y también la posible negligencia médica. Las escuelas infantiles privadas se van a concentrar en los próximos días para denunciar la falta de apoyo de las administraciones durante esta crisis sanitaria. El ayuntamiento se comprometió a incluir a estos centros en el plan de ayudas al alquiler, pero se las han denegado. No estaba determinado en ningún epígrafe, entonces se habló con el alcalde, entonces el alcalde, en una reunión con portavoces también de los centros infantiles, decidió que sí que nos iba a incluir, que lo incluyéramos en otro epígrafe. ¿Qué ha pasado? Que han salido las ayudas de alquiler y no nos han concedido a ningún centro esa ayuda. En deportes, y tras la decisión de la Federación Española, el tenis de mesa nacional parará hasta 2021. Una prórroga que ha sido aceptada con resignación por el UBU-TPF, que hubiera preferido empezar cuanto antes. Nos viene mal porque nosotros somos un equipo con muchos jugadores locales, jugadores españoles, y van a estar parados en lo que se refiere a la competición bastante tiempo todavía. Avanzamos el tiempo, mañana será un día tranquilo y sin lluvias en toda la provincia. Al amanecer habrá niebla sobre todo en los valles de los ríos, pero luego nubes altas sin importancia y temperaturas en ascenso con máximas de 24 grados. La segunda ola de la pandemia sigue afectando al desarrollo del curso escolar. El Colegio de Sotillo de la Ribera se ha convertido en el primero de Castilla y León cerrado por coronavirus, pero además la provincia de Burgos, con 34 aulas confinadas, está a la cabeza de la comunidad en la suspensión de la actividad lectiva. Luis Ángel Rozas. La provincia de Burgos aglutina a una cuarta parte de las 136 aulas que han sido
clausuradas por coronavirus en toda Castilla y León. Según los últimos datos facilitados por la Consejería de Educación, en estos momentos en los centros no universitarios de la provincia hay un total de 34 aulas que se encuentran en cuarentena porque alguna persona ha dado positivo en coronavirus. Le siguen a cierta distancia la provincia de Valladolid, que tiene cerradas 22 aulas, y después Palencia, con un total de 20. Recordemos que también en nuestra provincia se encuentra el único colegio que ha sido clausurado en su totalidad, tras dar positivo 3 profesores. Ha sido en Sotillo de la Ribera. Hasta allí nos vamos con nuestra compañera Carla Martín. Los equipos de prevención se han desplazado hoy a las 3 localidades para hacer la prueba a los 56 niños y 11 profesores que permanecen en sus domicilios desde el lunes. El brote se declaró al conocerse un tercer positivo entre el profesorado, apenas una semana después de que el municipio saliera de su segundo confinamiento. El centro ha puesto en marcha hoy su plan de educación digital para que los alumnos puedan seguir avanzando en el temario durante estos 10 días que tienen que permanecer en sus casas. En los colegios y en los institutos, los alumnos están siendo escrupulosamente seguidores de las consignas que les dictan las autoridades educativas y sus profesores. Y el problema se produce en las entradas y en las salidas porque los padres no lo son tanto. Una persona ha fallecido en las últimas horas en Burgos, víctima de la COVID-19. Se han registrado 107 nuevos casos y se ha dado el alta a 2 personas. Hay 42 brotes activos y 303 casos están vinculados a ellos. En el Hospital Universitario de Burgos se han habilitado 27 camas más para la unidad de críticos para aliviar la presión asistencial de este servicio. De las ahora 62 camas habilitadas, están ocupadas 48. 18 por pacientes COVID. El coronavirus está cobrando más vidas de las que reflejan las cifras oficiales. Hoy les contamos otro caso de una joven que falleció el pasado mes de julio con tan solo 22 años. Ella fue operada de una lesión cerebral en Valladolid y la muestra se envió a León. El diagnóstico exacto nunca llegó. La familia de Melgar de Fernamental no sabe si se perdió o fue el caos generado por la pandemia el que ralentizó todo. Lidia empezó a encontrarse mal, veía borroso, tenía náuseas y fuertes dolores de cabeza. En Palencia le vieron una lesión en el lado izquierdo del cerebro y fue derivada al clínico de Valladolid. Allí tardaron 10 días en operarla y durante ese tiempo estuvo sola. Lo que había visto lo primero el patólogo, pues que era malo, pero que tenían que analizarlo. La muestra fue enviada a León para contrastar los resultados. A Lidia le dieron el alta sin explicarle qué tipo de tumor cerebral tenía y pasaban los días y nadie le atendía, pero a Lidia empezaba a fallarle la memoria. Que mi hija no se ha muerto del COVID, pero la pegamos, que yo no sé, podía haber tenido el mismo final que ha tenido, pero se ha muerto la pobre sin nada, engañada. El tratamiento nunca llegó porque el oncólogo de Burgos no podía hacer nada sin tener resultados. Un mes después de ser operada y tras reprocharle por teléfono sus llamadas, les enviaron por carta el diagnóstico de Valladolid. Un calvario porque ha sido llamar por teléfono, no había resultados, faltaban los de León, resumidas cuentas, que Lidia se ha muerto a la pobre con ilusión y con todo esperando que le irían a poner un tratamiento y no se lo han podido poner porque no ha habido resultados. Los resultados de León, contradictorios con los de Valladolid, los consiguió su madre cuando Lidia ya había fallecido. Nadie les devolverá a su hija, pero piden que se haga justicia. A Lidia le quedaba mucha vida por delante y tristemente en tan solo 2 meses falleció sin saber de qué. 19 escuelas infantiles privadas de Burgos se van a concentrar en los próximos días para denunciar la falta de apoyo durante esta crisis. Claman a las administraciones ayudas para poder mantenerse. De hecho, el ayuntamiento se comprometió a incluir estos centros en el plan de ayudas al alquiler, pero se las han denegado.
Las ayudas no llegan y las cuentas no salen. Las escuelas infantiles privadas hacen malabares para llegar a fin de mes. Si tienes que pagar todos los trabajadores, la seguridad social y el alquiler y tienes 20 niños, es que ya puedes bajar la verja y marcharte a tu casa. El Ayuntamiento de Burgos se comprometió a incluir a estos centros en las ayudas al alquiler, pero se las han denegado. ¿Por qué nosotros no tenemos derecho a un alquiler que han cobrado todos los comercios y todos los sectores de esta ciudad? ¿Por qué? Que alguien nos dé una explicación de por qué nosotros no y todos los demás sí. Se sienten desprotegidos tanto por la administración local como regional, y ya no solo por la falta de ayuda, sino porque ninguna consejería o concejalía se hace cargo de sus necesidades. Vas a la Junta a preguntar cualquier cosa, no, es que este no es tu departamento, no, es que los centros infantiles no les llevamos nosotros, y al final nadie nos ha conseguido decir, pues mira, este departamento o familia o sanidad es el que os va a llevar, y en el ayuntamiento nos pasa igual. Reclaman que la parte proporcional del cheque guardería que las familias no van a recibir por haber estado las escuelas cerradas revierta en los centros. Los papás no se van a poder desgravar de ese tipo de ayuda, pues solicitamos los centros pues que nos ayuden un poco con ese tema. Quiero decir, esa subvención se va a quedar ahí, pues que por lo menos que nos ayuden un poco. O que se les compense, como en otras comunidades, por la pérdida de matrículas. Les están dando un tanto por ciento por niño de los que no han vuelto. Estamos con un 40% de matriculación, con mucha gente en el ERTE, con muy pocas plazas cubiertas y con mucho miedo y sin saber cómo va a evolucionar la pandemia. En los próximos días, estos 19 centros educativos privados se concentrarán para pedir ayuda. Vox propone al Ayuntamiento de Burgos que rebaje los impuestos y reduzca el gasto. Este grupo político no comparte el criterio con el que se han modificado las ordenanzas fiscales para el próximo año y ya anuncian su voto en contra de algunas de ellas. Con la que más combativos se han mostrado es con las bonificaciones establecidas para las escuelas infantiles municipales. Creen que supone una competencia desleal hacia las privadas y que debería ampliarse esa subvención a todas las familias, independientemente del centro al que acudan sus hijos. Una persona con un determinado nivel de ingresos bajo en esta ciudad solo puede llevar a sus hijos gratis. Igual no le queda más remedio, porque no puede hacer otra cosa, que llevar a sus hijos gratis a una escuela municipal cuando él lo quiere llevar, por ejemplo, a una escuela religiosa. No, si tiene suerte y le dan plaza. Cuando él lo quiere llevar y no puede. O sea, le están cercenando su libertad. Más cosas. 2 de cada 3 niños en el mundo aún no han podido regresar al colegio por las restricciones de la COVID-19, según un informe de la ONG Entre Culturas. La UNESCO advierte que supone un riesgo de retroceso de 20 años en materia educativa en los países más pobres y pone en peligro la seguridad de los menores, especialmente de las niñas. El riesgo de contagio mantiene aún a los niños sin escolarizar en 132 países. Entre ellos están los lugares más pobres del planeta, donde la escuela no solo pone educación, también ofrece un entorno seguro. En el mundo, 2 de cada 3 niños y niñas no han vuelto a la escuela. Y esto es un grave problema, porque para los niños y las niñas, la escuela no solamente es educación. La escuela, como decía el padre Joaquín, es un ambiente seguro, es un espacio de protección para la educación, para la alimentación a través de los comedores escolares. La UNESCO advierte del riesgo de retroceso que supone que los menores no puedan regresar al colegio, sobre todo para las niñas. Estiman que este año habrá 3 millones más de bodas forzosas en el mundo. Esto, según la UNESCO, es un riesgo de retroceso de 20 años en la educación, sobre todo de las niñas. Son algunas de las cuestiones que recoge el informe de la ONG Entre Culturas sobre la situación de la educación en el mundo en tiempos de COVID. Este documento será presentado en las próximas semanas a los jóvenes burgaleses, tanto en la universidad como en el Centro Cívico de San Agustín y en varios institutos. Para que los chicos durante este primer trimestre sigan teniendo la posibilidad de tener charlas, talleres que veníamos desarrollando habitualmente presencialmente con ellos, pues lo vamos a desarrollar de forma online. Entre Cultura recuerda a las administraciones públicas la necesidad de que destinen el 0,7% de sus presupuestos como cooperación al desarrollo, ahora más que nunca.
Son ciertos tiempos de incertidumbres y hay quienes temen no estar preparados para lo que pueda deparar el futuro. Se hacen llamar preppers y ya existían antes de la pandemia. La crisis lo que ha hecho es aumentar el número de personas que quieren aprender a sobrevivir a cualquier tipo de situación. Se preparan para sobrevivir en el bosque. Van soplando de menos a más para que se vaya propagando. En este centro de Segovia imparten cursos para los más precavidos. Esta actividad ha aumentado con la pandemia. La sociedad empieza a preocuparse por cosas que hace unos años no tenían lugar. Durante un fin de semana los alumnos aprenden, entre otras disciplinas, a hacer fuego por fricción, construir una cabaña o trasladar a un herido. Hablamos sobre unas bases, sobre qué actuaciones tomar en primera instancia ante una amenaza nuclear, bacteriológica o una amenaza química. En páginas web especializadas en preparacionismo podemos encontrar todo tipo de herramientas. Un paquete de comida liofilizada cuesta 11 €. El producto está casi agotado. En la armería de Luis también venden este material. Desde 30 €, un equipo muy básico, pero si te metes en marcas llegan a los 100. Productos como navajas multiusos, pastillas potabilizadoras o herramientas de uso nocturno. Partes una fibra que tiene dentro y son 12 horas esto iluminado que en un momento dado te has perdido, te lo cuelgas en la mochila. Un curso de supervivencia avanzado puede costar alrededor de 200 € por persona. Pues esperemos que no tengamos que utilizar estas enseñanzas. Más noticias. La Comisión Europea ha aprobado un proyecto de excelencia científica internacional al Instituto Tecnológico de Castilla y León, cuya sede está aquí en Burgos. Esa idea, que estudiará incorporar técnicas de inteligencia artificial en los puestos de trabajo, se ha llevado la segunda mejor nota entre más de 60 proyectos de la convocatoria Marie Curie dirigida a investigadores. Ser capaces de resolver problemas en los procesos productivos trasladando la inteligencia artificial al campo de trabajo. Los algoritmos de aprendizaje de conducta son los procesos en los que está trabajando el Instituto Tecnológico de Castilla y León. No solo hay que pensar en que hay que sustituir trabajadores por robot, hay que sustituirlos en determinados sitios y hay que incorporarlos en otras partes. Es decir, al final lo que se quiere es un diagnóstico de qué es lo que se debe hacer, dentro de que producir, seguiremos produciendo. Y esa idea les ha hecho conseguir la segunda nota global más alta en un proyecto de excelencia técnica de la convocatoria internacional Marie Curie de la Comisión Europea. Trabajaremos con otras 4 o 5 universidades en Irlanda, Inglaterra y Turquía, y la verdad es que somos aquí en la región los únicos que hemos conseguido el apoyo de la Comisión. Cada una de las partes aportará diferentes cosas al proyecto para generar un diagnóstico con el fin de mejorar los puestos de trabajo de cara a esta próxima década. Ellos van a ser los que van a aglutinar todas las necesidades que ven en los procesos y nosotros somos los que vamos a decir cómo se puede resolver. Es un proyecto a 4 años vista, en el que Burgos tiene una consolidada posición gracias a la participación del ITCL. Ciudadanos va a proponer al resto de grupos reconocer al recién relevado arzobispo de Burgos, Fidel Herráez, hijo adoptivo de la ciudad. Solamente puede haber 5 personas en vida que ostenten el cargo, pero el reglamento permite obviar el límite en circunstancias excepcionales. La Formación Naranja consideraría este reconocimiento una muestra clara de apoyo hacia el que ha sido el máximo responsable de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral y una fórmula para evitar posibles incertidumbres respecto a su continuidad y eficacia. Un reconocimiento que esperamos que trascienda el estricto hecho en sí y sea un mensaje claro de apoyo y ciudadano por parte de la corporación con respecto a este proyecto que es de ciudad. Por lo tanto, efectivamente, es una manera también de neutralizar esa posible incertidumbre que se pueda generar en un momento crítico, porque quedan pues poco más de 2 meses para el año 2021. El mercado de ocasión ha retrocedido un 5% en septiembre en Burgos, registrando 1.302 transferencias. A nivel regional ha crecido un 5%, alcanzando las 8.937. Pero en el acumulado de este año el mercado cae un 23%. A nivel nacional el mercado creció un 12%, impulsado por los vehículos de 1 a 5 años.
Se lo contábamos en el sumario, el jurado popular del caso Silvia Plaza ha declarado culpable de asesinato al exnovio de la víctima. Por unanimidad, consideran probado que Julián David actuó movido por los celos, asesinando a la joven sin que ella tuviera posibilidad de defenderse. Asimismo, no han creído la versión del acusado, que aseguró no recordar nada por estar bajo los efectos de las drogas, ni tampoco se ha creído la estrategia de la defensa sobre una posible negligencia médica. Se enfrenta a penas de hasta 28 años de cárcel. Y la Guardia Civil ha detenido a 2 personas por hurtos al descuido en áreas de servicio. Todos los robos se produjeron en el interior de vehículos estacionados. En total se han esclarecido 19 hechos cometidos en el eje Burgos-País Vasco entre 2018 y 2019. Se trataba de un grupo itinerante muy activo y perfectamente coordinado. Operaban a plena luz del día y buscaban extranjeros en tránsito por nuestras carreteras. Comenzamos los deportes hablando de las competiciones oficiales en el tenis de mesa español, que van a estar paradas hasta 2021, una decisión tomada por la Federación Española y aceptada con cierta resignación por el máximo exponente de este deporte en nuestra ciudad. El tenis de mesa español arrancará finalmente en enero de 2021. La Federación envió una encuesta con 2 preguntas y a raíz de las respuestas de los clubes se tomó esta decisión. A los clubes de superdivisión masculina y femenina nos pasaron una encuesta haciéndonos 2 preguntas, una que preferíamos empezar a jugar en octubre o en enero, y la segunda si disponíamos de la instalación habitual para jugar. Equipos, por ejemplo, como el nuestro, a la primera pregunta contestamos que sí, porque creo que es necesario para los deportistas y para los jugadores arrancar y empezar. Pero a la segunda tuvimos que contestar que no, porque no tenemos aún la instalación. Dentro de la Universidad de Burgos TPF no se niega que este retraso les viene mal. Nos viene mal porque nosotros somos un equipo con muchos jugadores locales, jugadores españoles, y van a estar parados en lo que se refiere a la competición bastante tiempo todavía. A nivel económico, afortunadamente, el club burgalés cree que no le va a afectar demasiado porque sus patrocinadores han respondido a su llamada. Espero que no se afecte porque, bueno, a día de hoy la mayoría, por no decir todos los patrocinadores y sponsors que tenemos, siguen con nosotros una temporada más. La suspensión de las ligas no implica que se pare toda la actividad. Daniel Berzosa se va al top 10 europeo que se disputará en Berlín. Parte como cabeza de serie número 5, pero llega algo falto de ritmo. Daniel acude a este top 10 europeo como cabeza de serie número 5, son 10 los participantes. Sí que es verdad que va a ser difícil porque España ha sido un país muy restrictivo, tanto con los entrenamientos como con la competición. Por lo tanto, bueno, pues estamos un poquito más faltos, ¿no? Más faltos de ese ritmo, sobre todo de competición. Habrá que esperar a 2021 para ver de nuevo a los mejores jugadores de España competir en la superdivisión masculina. Y hoy, miércoles 7 de octubre, finalizaba el plazo para la solicitud de la concesión del Estadio Municipal de El Plantío. El Burgos Club de Fútbol ha presentado a tiempo la documentación y los avales necesarios para optar a dicha concesión. La entidad blanquinegra se asoma a la explotación del campo para los próximos 40 años. Entre las exigencias económicas del pliego municipal están una inversión mínima de casi 6 millones para la reforma de la nueva tribuna, un canon anual de 66.700 euros y el desembolso del IBI por cada ejercicio. La familia Caselli entiende este proceso como un paso fundamental para el crecimiento de su proyecto institucional y deportivo. Es una fecha histórica muy importante, ahora esperemos que transcurra el tiempo necesario y que se apruebe de manera favorable para que, bueno, de una vez por todas el plantío sea del Burgos Club de Fútbol y por ende sea de todos los burgaleses. Por cierto, que en lo puramente deportivo, el Burgos disputa en estos momentos su penúltimo amistoso de pretemporada en Torrelavega. Superado el 60 de partido, el resultado es de 1-2 a favor de los burgaleses. Y en baloncesto, el Tizona Universidad de Burgos ha entrado en la semana previa al inicio de la competición. La pretemporada ha servido para que los jugadores cojan sensaciones después de un largo parón.
El Tizona Universidad de Burgos va avanzando en su preparación de cara al inicio de la competición. Viene de perder en la Copa de Castilla y León ante Palencia y Valladolid, pero compitiendo ante dos rivales de enjundia con muchas bajas en el torneo, como Chris Joseph, Spencer Reeves e Iván Martínez. Ambos equipos, tanto Palencia como Valladolid, cuentan con una gran plantilla y creo que lo van a demostrar a lo largo de toda la temporada. Pero bueno, también para nosotros fue una toma de contacto para saber cómo era también el nivel de lo que nos íbamos a encontrar durante la liga. Y bueno, sí que es cierto que nosotros hemos contado con muchas bajas, algunas incluso muy previas, como puede ser la de Chris, de justamente antes de la Copa de Castilla y León, y la de Iván a última hora, porque ya la de Spencer lo teníamos en cuenta desde hace ya 2 semanas, pero bueno, nos ha pillado un poco por sorpresa, pero el equipo ha hecho lo posible por competir al mejor nivel. Uno de los hombres que más responsabilidades asumió fue el canario Imovac Pomares. Tras 6 meses de baja por una fractura de peroné y el parón por el COVID, tiene ganas de demostrar su nivel en una categoría como la Leboro. Estoy muy contento de que nos hayan dado la oportunidad, de que sigan contando con nosotros año tras año y un paso más a dar. Mayor exigencia, mayor nivel, tanto dentro como la exigencia también fuera, de cuidarse, de seguir unos patrones, unos ejercicios, unas pautas en los gimnasios. Cualquier cosa que haga, siempre será un paso más, un nivel más. Aún resta un partido de pretemporada. El Liberbanco Oviedo pondrá a prueba a los de Jorge Elorduy en el Polideportivo Municipal del Plantío. Es un equipo que nos vamos a encontrar en nuestro grupo y creo que hay que aprovechar ese partido para hacer una toma de contacto también, aprovechar que ellos también habían tenido alguna que otra baja en el partido de ida. Esa última prueba será el viernes a las 8 de la tarde. Las nubes altas y medias que tenemos estos días propiciaron ayer este candilazo, este espléndido atardecer en la capital. Y hoy hemos amanecido con nieblas en amplias zonas de la sierra, como nos muestra esta imagen de Acinas. Los cielos, mientras tanto, han estado nubosos esta mañana en el norte, como nos muestra la imagen de Medina de Pomar, mientras en el resto de la provincia había nubes altas. Y eso se veía muy bien en la imagen del Meteosat. Vemos que en el extremo norte, en el tercio norte, sigue la nubosidad, mientras que en el resto de la meseta norte hay nubes altas y por el sur los cielos despejados completamente. Mañana las altas presiones dominan el panorama meteorológico y se extienden desde el oeste hacia el este de la península ibérica. Mañana va a ser una jornada tranquila en toda España, sin lluvias. Habrá eso sí muchas nieblas y luego nubes altas, pero digo, jornada tranquila y con ascenso de temperaturas, con un día agradable de otoño. Concretando para nuestra provincia en este jueves 8 de octubre. Como decíamos, mañana va a ser una jornada tranquila. Hoy tienen nubes y algunas llovinas en el norte, pero mañana lo único que va a haber son nieblas matinales y luego cielos poco nubosos con nubes altas. Las temperaturas agradables en Espinosa de los Monteros, zona montañosa, máximas de 22 grados. Ya por el Valle del Ebro, en Villarcayo, llegarán hasta los 24, igual que en Miranda, donde aquí también habrá algunas nieblas matinales que luego se disiparán pronto. Por la Boreva y por el este también nieblas al amanecer y luego cielos poco nubosos con sol, nubes altas como mucho y ambiente muy suave, máximas de 23 grados en Briviesca, 23 en Belorado, en Pradolengo se quedarán en 21. Por el centro y por el oeste también habrá nieblas a primeras horas de la mañana, pero luego los cielos se quedarán con nubes altas y el ambiente agradable con sol y viento flojo. Máximas en la capital que llegarán hasta los 23 grados, igual que en Melgar, por Villadiego, también por otras zonas del Valle del Pisuerga, por Castrojeriz. Y por el sur, en el Valle de la Arlanza, jornada de sol con nubes altas y agradables temperaturas máximas de hasta 24 grados, igual que en el Valle del Duero. En Aranda tendrán también 24 grados de máxima y 8 o 9 de mínima. Y en la sierra, cielos poco nubosos. Mañana en Burgos capital, algunas nieblas al amanecer, luego cielos poco nubosos y subida de temperaturas con respecto a hoy. Alcanzaremos máximas de 23 grados. El viernes seguirá siendo un día agradable, pero ya por la tarde entrará viento del nordeste y ese viento del nordeste nos acompañará el próximo fin de semana. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros. Disfruten de lo que queda de miércoles y mañana más. Adiós.